Defensores de derechos humanos quieren que El Salvador se convierta en una nueva Venezuela. ¿Es el régimen de excepción en El Salvador una solución contra el crimen desbordado desde hace muchísimos años en el país? ¿O es este régimen de excepción una gran amenaza para los derechos de los seres humanos? Deja tu comentario acá abajo en la cajita de comentarios en este video para conocer a profundidad las opiniones de las personas que están interesados en este tema. Mientras unos celebran la drástica reducción del crimen en El Salvador, otros temen que los derechos humanos se estén sacrificando en nombre de la libertad en El Salvador, en el país. Quédate conmigo porque te voy a mostrar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acompáñame a descubrir cuál fue la reacción de Nayib Bukele ante este comunicado. Esta noticia fue publicada por CNN en español, donde colocan como título: Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Nayib Bukele que derogue el régimen de excepción y combata a la criminalidad con otras medidas. La noticia lee así: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, la derogación del régimen de excepción, así como restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad con respeto a los derechos humanos. El régimen de excepción, con vigor desde marzo de 2022, es una medida que el gobierno tomó en respuesta a un repunte de la violencia de las organizaciones delictivas que dejó en un solo día de ese mes 62 homicidios, en la que fue la jornada más violenta desde junio de 2019, cuando Bukele asumió la presidencia del país centroamericano. El presidente Nayib Bukele ha tocado este tema en distintos escenarios, no solo en entrevistas o dirigiéndose al país, sino también lo hizo este año en la Conferencia Republicana de los Estados Unidos. Pero ¿cómo estaba El Salvador un año después de que se implementara el régimen de excepción? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, tal y como publicaba el portal El Comercio, El Salvador, que cumplía en ese entonces, al 27 de marzo de 2023, un año bajo el estado de excepción, que fue aprobado para erradicar la violencia de las pandillas en el país, sí había logrado un drástico descenso en los homicidios. Y desde entonces, como publican acá, El Comercio había despertado un aluvión de críticas de competencias y organismos internacionales que cuestionaban la ausencia de garantías democráticas y derechos humanos de la medida. En ese entonces, uno de los comentarios de Nayib Bukele en la plataforma Twitter o X decía: hace exactamente un año cerramos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este gobierno. Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia. Y publicaba esto con una gráfica, la cual pueden ver en pantalla. ¿Y cómo publicaban los noticieros más conocidos en el mundo? Por ejemplo, Telemundo, este tipo de noticias en El Salvador. Recordemos aquella vez que se publicaba la noticia que ya habíamos comentado del día fatal en el cual murieron más de 60 personas. Más de 600 pandilleros han sido detenidos en todo El Salvador en los primeros 2 días del régimen de excepción. Serían los responsables de al menos 87 asesinatos ocurridos en las últimas horas. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia reciente del país, con 62 fallecidos. No nos vamos a quedar solamente en el área urbana.
sino que sabemos que muchos de ellos se desplazan hacia la montaña. 67 votos. Con el estado de emergencia declarado por el Parlamento a petición del presidente Bukele, se han suspendido 4 garantías constitucionales. Y uno de los principales cuestionamientos es cuál fue la razón por la que los pandilleros ordenaron esa ola de violencia social. Para el representante de la ONG Acción Ciudadana, este puede ser un mensaje de las malas al gobierno, con quien habría un supuesto pacto, según han denunciado el periódico digital El Faro y el gobierno de Estados Unidos. Y algunos medios señalan, se ha roto ese pacto, ese supuesto pacto entre el gobierno y las pandillas, y eso está generando este incremento Del conflicto. Por su parte, el mandatario ha ordenado el encierro total de los pandilleros encarcelados para que no vean la luz del sol y que solo reciban 2 raciones de alimento al día. Este diputado descarta una tregua y acusa a los partidos opositores. Si hubiera habido tregua, no hubiera habido tanta captura, no hubiera habido tanta reacción. Lo que sucede es que los pandilleros, nosotros sabemos que han estado ligados por mucho tiempo, principalmente a Arena y al FMLN, ha habido pactos con ellos. Por su parte, la embajada estadounidense alertó a turistas y residentes sobre esta ola de violencia y mantiene el color naranja en la advertencia de viajes al país centroamericano. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Pues bien, dando un paso al pasado, pudimos ver que una de las razones, supuestas razones, por las cuales se desenvolvía este nivel de violencia descomunal en El Salvador, era lo que algunos llamaban un pacto entre el gobierno anterior y los delincuentes en El Salvador, cosa que en otros países sería algo totalmente inaceptable. Y es bastante interesante que en este tipo de cosas los Estados Unidos alerten a sus habitantes o residentes de lo que ellos llaman un incremento en la violencia en ese país, en vez de quizás apoyar y enaltecer la iniciativa del país o del gobierno en El Salvador de combatir la criminalidad. Y por ejemplo, el portal El País colocaba este tipo de titulares: torturas y muertes violentas en prisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige el fin del estado de excepción en El Salvador. Un informe denuncia abusos sistemáticos del gobierno de Bukele durante los más de 2 años de este régimen. El documento pone en evidencia divisiones internas en el organismo regional en torno al debate entre seguridad y derechos humanos. Y es que, como Nayib Bukele ya ha mencionado en distintas ocasiones, la opinión de que en tiempos anteriores estos mismos portales, diarios o medios de comunicación, líderes mundiales que se mantuvieron callados durante muchos años mientras que El Salvador se veía sumergido en una gran ola de violencia debido a la alta criminalidad en ese país, resulta bastante curioso que ahora quieran alzar su voz solamente porque el gobierno esté combatiendo algo que los gobiernos de por sí están llamados a combatir, que es el crimen. Y tal como pueden ver reflejado en esta gráfica que proviene del portal pnc.gov.sb, portal oficial, se publicaban en el año 2023 esta estadística de la reducción de tasas de homicidios. Claramente se puede ver cómo en el año 2015 tenían una tasa de homicidio de 106.3 homicidio por cada 100.000 habitantes. Una gran diferencia a la data que se muestra en el año 2023, donde publicaban una tasa de homicidios de 2.4 personas por cada 100.000 habitantes. El portal La Prensa Latina publicaba: El Salvador avanza en reducir índice de homicidios este año. Datos de la Policía Nacional Civil, PNC, muestran que el promedio de asesinatos registrados en agosto de este año 2024 fue de 0.58, un descenso en comparación a la media diaria de 0.7 con el que finalizó agosto de 2023. Opiniones de los integrantes del gabinete de ampliado de seguridad proyectan que para el cierre de 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes sea de 1.8 para superar el registro del 2023 de 2.4 y alejado del 7.8 obtenido en 2022, cuando en marzo fue implementado el régimen de excepción tras un fin de semana con cerca de 87 asesinatos cometidos por pandillas. Pues a ver, con hechos como los que se muestran, yo no creo que la gente o las personas, los habitantes de El Salvador, estén
insatisfechos. De hecho, en El Salvador se ha visto un incremento en el turismo en los últimos meses. Pero a todas estas, ¿cómo responde Nayib Bukele a este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues nada, no podía hacerlo de una mejor manera que publicando en su cuenta de X lo siguiente: de la capital mundial de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental, haciendo referencia a una publicación de la PNC en El Salvador, donde publicaban: finalizamos el martes 3 de septiembre con 0 homicidios en el país. Un hecho sumamente histórico para el país de El Salvador y para toda su gente. Pero quiero que seas tú quien dé la opinión acerca de este tema acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que El Salvador hoy en día es uno de los países más seguros del mundo? ¿O quizás esto es solamente inventado por parte de Nayib Bukele? ¿Crees que El Salvador debería seguir los pasos de Venezuela y en vez de encarcelar a los criminales, quizás debería seguir los pasos de Maduro y perseguir a los ciudadanos? Deja tus comentarios acá abajo en el video y los voy a estar leyendo y comentando después.